Bueno, hoy vamos a hablar sobre el fallo Rodríguez Pereira, fallo que tuvo un pronunciamiento de la Corte el 27 de noviembre del año 2012. Este se caratulaba Rodríguez Pereira contra Ejército Argentino sobre daños y perjuicios. Ahora vamos a llegar a ver por qué la Corte se pronuncia sobre un caso de daños y perjuicios, siendo que esto verdaderamente es materia, si vamos a llevarlo a lo fáctico, de los juzgados inferiores. La Corte se encuentra para pronunciarse para otras cosas, pero vamos a ver por qué llega. Primeramente, en los hechos, Rodríguez se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio, algo contrario a su voluntad, su plan de vida, que está situado en la Constitución consagrada, la Constitución Nacional, en el artículo 19. Este producto de las acciones del servicio militar obligatorio sufre lesiones gravísimas. ¿Sí? Las lesiones pueden ser leves, graves o gravísimas, dependiendo de las circunstancias y el modo en que se den, y los daños que estos generen a quien los sufre. En base a esto, el Estado argentino quiere indemnizar a Rodríguez Pereira, el ejército, perdón, en base a la normativa que sustenta en su ley especial, en su artículo 76, inciso 3, apartado C de la ley 19.101, la cual establecía una reparación únicamente por lucro emergente, lucro cesante, perdón, ¿sí? Lo cual vendría a ser la falta de ganancia, la pérdida de ganancia, mal llamado. Deja de lado toda la reparación integral que supone la Constitución mediante su artículo 19 y cómo lo dictamina en su forma efectiva el Código Civil y Comercial, la cual requiere que la reparación sea integral y se repare lucro cesante, lucro emergente, daño psicológico, daño moral, daño físico o daño estético, incluso si se pudiera llegar a alegar y en el caso de que correspondiera. Ante esto, Rodríguez Pereira interpone demanda en juzgado de primera instancia, pidiendo la reparación conforme lo dicta el Código Civil y Comercial, ya que a este se le había vulnerado, recordemos, derecho a la vida digna, por el modo en que estaba siendo tratado, del modo en que las lesiones estas perjudicaron, seccionaron su plan de vida, derecho a la salud, derecho, por ejemplo, a respetar su autonomía personal, a no recibir tratos crueles e inhumanos, y a su vez el ejército argentino había incumplido con el deber de no dañar o de ser diligente. Entonces, esto requería una indemnización, ¿sí? Una reparación del daño. Bueno, el juzgado de primera instancia confirma la sentencia en favor, perdón, dicta la sentencia en favor de Rodríguez Pereira, el acudo confirma sentencia, y ante esto, el ejército argentino presenta un recurso extraordinario federal, conocido como un REF, abreviado, alegando arbitrariedad de sentencia. Bien, la Corte recepta el caso, confirma sentencia rápidamente y pasa a pronunciarse. Primeramente, lo que sale a decir es que, si bien la ley especial tendría que aplicarse al caso, la realidad es que se estaría vulnerando el derecho a la reparación del daño. ¿Por qué? Porque se debe leer en base al artículo 28 de la Constitución, el cual dicta el principio de razonabilidad, el cual debe ser llevado de la mano del principio de proporcionalidad. Es decir, que si una lesión fue gravísima, la reparación del daño debe ser proporcional al daño causado, es decir, el daño sufrido por quien lo ostenta. Bueno, luego de pronunciarse sobre las partes de derecho privado, se extiende un poco más allá la Corte y vamos a lo que nos interesa de la materia. La Corte procede a dictar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, ¿sí? Que era la ley 19.101, su artículo 76, inciso 3, apartado C. ¿Y por qué? Porque la dicta de oficio la inconstitucionalidad. Algo que recordemos, la inconstitucionalidad debe ser pedida de última ratio, es decir, es lo último que se tiene que hacer. Tendría que ser la última opción, dictar la inconstitucionalidad, y además ni siquiera fue pedida por la parte, la dicta de oficio. Entonces, la Corte empieza a explicar por qué la dicta de oficio, qué lo llevó a esto. Primeramente dice que los órganos judiciales que ratificaron el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos se encuentran obligados a aplicar un control de constitucionalidad interno a fin de que las normas internas de los países no vulneren lo consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque esto podría llegar a ser, ¿sí? Entre el cumplimiento de la normativa, una responsabilidad para el Estado argentino. A su vez, la Corte también lo que alega es que es el máximo intérprete y guardián de las garantías y los derechos constitucionales. Y al ver, ¿sí? O percibir que una normativa puede llegar a vulnerar garantías constitucionales si el caso ya está presentado y no ha sido a pedido parte el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la norma, esta puede hacerlo igual de todos modos y debe hacerla de oficio, ya que su principal fin es resguardar los derechos y las garantías constitucionales. Esto es lo más importante y es el holding del fallo que estamos atendiendo en este momento.